Saludos, en la clase de hoy estaremos hablando sobre la introducción a lo que es la notación científica. También hablaremos de lo que son las potencias 10-10 y terminaremos hablando sobre los prefijos más utilizados en el área de electrónica. En esta sección del curso estaremos hablando sobre las cantidades importantes en la electrónica. Y aquí pues a través de este curso pues vamos a estar discutiendo algunas de estas, ¿verdad? Hay más cantidades importantes en electrónica, ¿verdad? Unas se cubren en este curso de circuitos de corriente directa y otras pues se cubren más en el curso que le sigue, que es el curso de circuitos de corriente alterna. Entre esas cantidades importantes pues tenemos lo que es el voltaje, así que vamos a estar hablando de lo que es esa cantidad que es el voltaje con su símbolo que es la letra V y la unidad del voltaje que son los voltios, ¿verdad? Y en términos de del símbolo de la unidad de voltio pues se usa la V minúscula. También tenemos lo que es la corriente, el símbolo de esa cantidad es la letra I, la unidad de la corriente son los amperios y el símbolo, ¿verdad?, de la unidad es la letra A. También vamos a hablar de lo que es resistencia. En términos de la resistencia, el símbolo de la cantidad es la R, la unidad son los ohmios y entonces el símbolo de esa unidad ohmio pues esa letra griega omega. También vamos a hablar de potencia en algún momento. El símbolo de la cantidad es la P. La unidad de la potencia son los watts. Y el símbolo de esa unidad pues son la W minúscula. Capacitancia e inductancia. Estas son dos cantidades que vamos a tocar a lo último del curso, ¿verdad? Pero que se tocan mucho desde el primer día de clases del curso de circuitos de corriente alterna, pero aquí en circuitos de corriente directa pues solamente lo vamos a ver al final del curso. Entonces la capacitancia, su símbolo es la letra C, la unidad de la capacitancia en faradio, que es una unidad grande, ya cuando lleguemos allá vamos a ver que vamos a medir esa capacitancia más en microfaradio que en faradio, y el símbolo de la unidad pues es la letra F mayúscula. Y la inductancia, el símbolo de la inductancia es la L mayúscula, la unidad de la inductancia son los henrys y el símbolo de la unidad de inductancia pues es la H. Así que nosotros vamos a estar cubriendo en este curso de circuitos de corriente directa esas cantidades, ¿verdad? Pero como decimos, pues hay más cantidades que nosotros las vamos a estar cubriendo más en el curso de corriente alterna. Otra cosa importante que vamos a estar utilizando desde el primer día de clase es la expresión de los valores de nuestros números, ¿verdad? De nuestros cómputos que vamos a estar realizando con potencias en base 10, ¿verdad? Entonces aquí esto es como un repaso, ¿verdad? Recordar que 10 a la 0 es 1, que 10 a la 1 es 10, que 10 a la 2 es 100, que 10 a la 3 es 1000, que 10 a la 4 es 10.000, que 10 a la 5 100.000, que 10 a la 6 es 1.000.000, ¿verdad? Y otras más, pero en electrónica yo diría que esos son las potencias, ¿verdad? En base 10 que más utilizamos cuando expresamos números en notación científica, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar haciendo constantemente. De igual forma también los puedo representar con potencias y bases negativas, como 10 a la negativa 1 es 0.1, 10 a la menos 2.01, 10 a la menos 3.001, 10 a la menos 4 menos es 0.0001, 10 a la menos 5 es 0.00001 y 10 a la menos 6 0.00001. Así que vamos a estar utilizando para nuestras conversiones de notación científica tanto potencias positivas como potencias negativas. Así que esto es un repaso, ¿verdad? Hay que recordarse de esas potencias. Algo que nosotros también utilizamos mucho en electrónica, ¿verdad? Es el uso de prefijos, ¿verdad? Cuando convertimos una unidad, dependiendo del prefijo, ¿verdad? O del valor de la potencia, lo expresamos mejor como con un prefijo. Por ejemplo, aquí tengo el prefijo pico, y pico en valor significa 1 por 10 a la menos 12, y el símbolo es la P minúscula, ¿verdad? Así que son valores bien pequeños. Tengo nano, y el valor en
términos numéricos es 1 por 10 a la menos 9 y el símbolo es n minúscula. Tengo micro, que es 1 por 10 a la menos 6 y el símbolo es la letra griega mu. Tengo mili, que es 1 por 10 a la menos 3 y el símbolo es la letra m minúscula. Tengo kilo, que es 1 por 10 a la 3 y el símbolo es la letra K. Tengo mega, que es 1 por 10 a la 6 y el símbolo es la letra M mayúscula. Tengo giga, que es 1 por 10 a la 9 y la letra o el símbolo es la letra G. Tengo tera, que es 1 por 10 a la 12 y el símbolo es la letra T mayúscula, ¿verdad? Así que estos prefijos los utilizamos mucho hoy en día, pues uno usa mucho cuando se refiere a la parte de las memorias USB, ¿verdad? Que de cuántos gigas, ¿verdad? De cuántos gigas de memoria es ese USB, ¿verdad? Pues cuando hablamos de gigas, pues 1 por 10 a la 9. Y si hablo de mega, pues por ejemplo en las plantas eléctricas, ¿verdad? De la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se expresan en megawatts. De cuántos megawatts es la planta de Palo Seco, de cuántos megawatts es la planta de Costa Azul, etcétera. Así que estas cantidades o prefijos también las vamos a utilizar mucho en los cursos de electrónica, ¿verdad? Comenzando con el curso de corriente directa. Aquí tenemos varios ejemplos de convertir valores utilizando las potencias de 10 y expresarlo en valor decimal. Por ejemplo, si yo tengo 18.63 por 10 a la 3, eso significa, ¿verdad?, que yo voy a mover el punto decimal desde donde está 3 lugares. Y entonces eso es lo que me daría a mí, ¿verdad? Si el punto estaba aquí, 1, 2, 3. Estamos hablando de que 18.63 por 10 a la 3 es lo mismo que 18.630. Yo tengo 159.87 por 10 a menos 3, como es negativo la potencia, entonces me muevo 3 lugares hacia la izquierda, ¿verdad? Así que aquí en el resultado final 159.87 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 0.15987. El próximo 23.45 por 10 a la 6 quiere decir que me tengo que mover 6 lugares a partir del punto, ¿verdad?, hacia la derecha. Así que cuando hago eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos hablando de que 23.45 por 10 a la 6 es lo mismo que 23.450.000. El próximo 68.73 por 10 a la menos 5 quiere decir que me voy a mover 5 lugares hacia la izquierda, ¿verdad? Es negativo el exponente, así que desde donde está el punto, 1, 2, 3, 4, 5, así que eso 68.73 por 10 a la menos 5 es lo mismo que 0.0006873. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo convertir valores que están expresados en potencia en números decimales, ¿verdad? Eso también uno lo puede realizar con la calculadora científica que uno utilice para hacer estos cómputos. Entonces en este segundo ejercicio es al revés, tengo los números en valores enteros o decimales y los convierto a potencia. Pues 4.354, el punto no se pone, pero está siempre al lado derecho, así que si me muevo 1, 2, 3 lugares, estamos hablando de 4.354 por 10 a la 3, ¿verdad? Por 10 a la 3. El próximo punto 00675, pues el punto está aquí, me muevo 1, 2, 3, 4, 6.75 por 10 a la menos 4, que fue la cantidad de espacios que me moví. 880 millones, pues el punto no se pone, está en el lado derecho, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que esto es lo mismo que 880 por 10 a la 6. Punto 0035, pues me muevo 1, 2, 3. Quiere decir que esto es 3.5 por 10 a la negativo 3. Así que ahí ese es un ejemplo de cómo yo convierto entonces números que son enteros o decimales en potencias de 10, ¿verdad? Utilizando las potencias de 10, ya sea potencias positivas o potencias negativas. Aquí tenemos entonces un ejemplo de donde utilizo los prefijos. Por ejemplo, en nuestro lenguaje, ¿verdad? En el caso de sistemas de potencia, yo hablo de que la línea principal de energía eléctrica, una son de 115.000 voltios.
¿cómo yo expreso eso, verdad? Usando el prefijo adecuado, pues 115.000, si lo convierto, ¿verdad? Usando las potencias, sería 115 por 10 a la 3, y 10 a la 3, las potencias que vimos arriba, pues eso significa kilos, ¿verdad? 10 a la 3 kilos. Así que estamos hablando de que, en vez de decir 115.000 voltios, digo 115 cabe. Esa es la forma en que nos expresamos, ¿verdad? En electrónica. Entonces aquí tengo 0.000538 amperios, un número bien pequeño. Pues si yo lo quiero expresar con el prefijo adecuado, primero lo convierto, ¿verdad? A valor expresado con potencia de 10, con la notación científica, así que me moví 1, 2, 3, 4, 5, y me muevo uno más, 6, y eso es lo mismo que decir 53.8 por 10 a la menos 6. ¿Verdad? Lo pude haber dejado como 5.38 por 10 a la menos 5 y estaba bien expresado en notación científica, pero eso no es ninguno de los prefijos que yo conozco, ¿verdad? Porque los prefijos que nosotros vimos anteriormente están basados en potencias de 3. 10 a la menos 3000 y 10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 9 nano. Este nos dio a la menos 6 y 10 a la menos 6 es micro. Y que estamos hablando que ese valor es 53.8 microamperes. El próximo tengo 64 millones de watts, ¿verdad? Como decirle, esa planta de la autoridad tiene o genera 64 millones de watts, pues eso es un número muy grande, nos gustaría mejor expresarlo con el prefijo adecuado. Me muevo 6 lugares, estamos hablando que es 64 por 10 a la 6, pero 10 a la 6 es mega. Así que estamos hablando de una planta de 64 megawatts. Y aquí una unidad de la capacitancia, 0.0022 faradios, que si yo lo expreso con el prefijo adecuado, 2.2 por 10 a la menos 3, y 10 a la menos 3 es mili. Así que estamos hablando de 2.2 milifaradios. Y esa es la forma en que nosotros expresamos, ¿verdad? Con el prefijo adecuado estas cantidades. Así que con eso nosotros terminamos estos ejemplos, ¿verdad? Sobre notación científica, potencias de 10 y prefijos.